Ya está con nosotros aquí en el estudio. Sale uno, entra otra. Justamente, además, una mujer, ¿cierto? En la previa del Día Internacional de la Mujer, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. ¿Cómo está, Paula? Muy buenas noches. Hola, Paula, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos. Gusto saludarlo, Matías, Constanza, y un saludo cariñoso a quienes nos ven a través de las pantallas de TVN y especialmente a las mujeres. A las mujeres. Paula, la voy a meter inmediatamente en una de las polémicas que surgieron este fin de semana a raíz de la violencia que se vio en Plaza Italia una vez más, pero esta vez con la estatua del general Baquedano incendiada en llamas. Y quiero preguntarle, si usted hoy día estuviera en La Moneda, ¿qué haría con Plaza Italia? A ver, mire, es una pregunta... Primero quiero decir que condeno absolutamente el hecho de violencia manifestado en ese momento, pero condeno todas las violencias, ¿no? Y por lo tanto creo que es fundamental tener una respuesta de carácter completo. Al mismo tiempo digo completo porque quiero decir que todos hoy día en Chile somos responsables de una conducta y de un comportamiento que promueva la no violencia. Todos y todas, pero sobre todo las autoridades, aún más, ¿no es cierto? Dicho eso, estoy poniéndolo a usted porque obviamente sí, yo espero... se necesita una respuesta integral probablemente, pero si usted fuera la que está presidiendo el país, como podría serlo, ¿cierto?, a partir del próximo año, y tiene que tomar una decisión, opta por el copamiento de carabineros, como se hizo en un minuto, para evitar que todos los viernes durante 3 o 4 horas la principal arteria de nuestro país esté tomada y con hechos de violencia, ¿ordena el desalojo o permitiría que ocurra simplemente? Primero, esperaría en un nuevo gobierno que tuviéramos una nueva policía. Y una nueva policía, por lo tanto, con capacidad de actuar en situaciones como esta para perseguir el delito. Las acciones que constituyen delito hay que perseguirlas, por supuesto. Y al mismo tiempo poder distinguir ese tipo de manifestaciones con otro tipo de manifestaciones que en una democracia tienen que poder expresarse. Si es que no hubiésemos todavía completado el proceso de construir eso es largo, una nueva policía, por eso me hago cargo de la segunda parte. Seguramente si usted llega a La Moneda va a tener la misma policía que tenemos hoy. Es lo más probable por un tema de tiempo, no de voluntades. Pero podríamos, por ejemplo, hacer algo que este gobierno ya podría hacer, que es tener una intervención civil de carabineros. Yo creo que hoy día es fundamental, a propósito de esta exacerbada autonomía que tiene Carabineros, ¿no es cierto?, y que ha quedado demostrado y en evidencia que no tiene necesariamente el criterio para actuar y aplicar los protocolos que tiene, que requiere de una intervención civil que justamente contribuya al análisis de esos protocolos y de la capacidad operativa de Carabineros. Eso es algo que se puede hacer hoy y es algo que yo haría inmediatamente una vez llegada al gobierno. Pero eso no solucionaría, estoy pensando en que esto ocurre todos los viernes. Por eso le pregunto, en la medida, entiendo el largo plazo, entiendo el tal vez mediano plazo, ¿cierto?, con lo que usted dice, la intervención civil. Pero si tiene que dar una orden hoy, mañana, hoy día estamos a domingo, para este viernes que viene. Yo creo que hoy día Carabineros podría, si aplicar un buen criterio y los protocolos, pero además con una, insisto, orientación desde la autoridad civil, realmente supeditados a esa autoridad civil, se podría actuar de una manera preventiva a este tipo de situaciones. Hay carabineros que dicen, y no solo en Chile, leí ayer de Cataluña que está pasando lo mismo, que sostienen que hay un ataque permanente a las personas, ni siquiera a la institución, para desmoralizar, dicen los carabineros, y no permitirles actuar, que se sienten con un poco las manos atadas, que si se llegan a pasar en un protocolo un poco en un acto, les va a caer todas las penas de la ley, que están todos sobre ellos. Entonces, ¿cómo ve usted la desautorización que se está produciendo a las fuerzas policiales? Pero es que la desautorización de las fuerzas policiales viene por el actuar mismo de Carabineros, que lamentablemente ha estado lejos de protocolos que, por ejemplo, sean capaces de, por una parte, combatir el delito, la delincuencia, y por otra, respetar los derechos humanos. Hay una deslegitimación de Carabineros muy fuerte que tiene que ver con el propio actuar de Carabineros. Y la inacción de parte del gobierno, tanto en la condena a las violaciones de los derechos humanos, como justamente del poder tomar medidas respecto al actuar de Carabineros, le afecta a la propia institución de Carabineros. ¿Siente usted que el gobierno no ha sido enfático en criticar los hechos que han significado violaciones de los derechos humanos acreditadas por distintas instituciones, que fue el gobierno el que invitó a las instituciones internacionales a verlo en terreno? Yo creo que el gobierno ha tenido en esto un poco un doble discurso, de actuar de alguna manera haciendo como que, pero no haciéndose cargo efectivamente de, primero, ¿no es cierto?, condenar las violaciones a los derechos humanos con toda la fuerza que eso significa, y además realizar acciones conducentes a que podamos avanzar en verdad, justicia y reparación de esas violaciones ocurridas a partir del 18 de octubre. Yo creo que el gobierno en esto ha sido negligente y displicente.
Paula, a raíz de lo que ocurrió el viernes, ¿cierto? Que fue el ataque incendiario al monumento del general Baquedano, el Ejército emitió una carta, un comunicado donde dice que los que cometieron esos hechos son cobardes, desadaptados, antisociales e ignorantes y son antichilenos. ¿Usted coincide con lo que dice el Ejército y qué le parece el tono y las palabras que usan? ¿Le parece, perdón, para agregar nada más, ¿le parece deliberante y que amerita que el presidente le pida la renuncia al comandante jefe, como dijo el alcalde candidato Jadwe? A mí me parece completamente fuera de lugar lo que ha hecho el Ejército de Chile. Les decía yo al inicio que en el estado de situación en el que el país está, todos tenemos que colaborar en construir una cultura de la no violencia y una cultura de la paz en el país. Pero sobre todo, creo yo, las instituciones del Estado. Y por lo tanto lo que ha hecho el Ejército de Chile va absolutamente en contra de ese espíritu. Además, utilizando un lenguaje que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia como país. No creo que sea el lenguaje que debe usar una institución del Estado, ni tratar así a los chilenos y chilenas. No, creo que efectivamente han sido deliberantes, como no deben serlo, de acuerdo a nuestro orden jurídico, y por lo tanto considero que el gobierno tiene claramente que tomar acción sobre esto. ¿Y esa acción es pedirle la renuncia al comandante jefe del Ejército? Mire, yo creo que el gobierno en esto actúa de manera tan pasiva, no hace acciones que sean mínimos gestos de condenar este tipo de lenguaje. Yo creo que es grave lo que ha hecho el Ejército de Chile, realmente grave. Entonces, amerita... Mire, yo no soy quien para decirle al presidente de la República... ¿Pediría la renuncia en un caso Si como usted este? estuviera en la moneda. Si yo estuviera en la moneda, por supuesto que sí. Le pediría la renuncia. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que ocurrió esta semana en una entrevista por Zoom de la expresidenta y hoy alta comisionada Michelle Bachelet en el contexto de un trabajo ONU con Nicolás Maduro? ¿Por qué esa reunión que ha sido criticada por algunos opositores venezolanos? El solo hecho de la reunión, porque Maduro no es reconocido como presidente por muchos países de la comunidad Ahí está la internacional. imagen, ¿ah? La estamos viendo, sí. La imagen de esa... Ustedes saben, tengo un profundo aprecio y admiración por la presidenta Bachelet. Sin embargo, no soy su vocera, quiero decirlo, porque yo entiendo que me preguntan política. La opinión, un poco también en relación, ¿no es cierto?, a lo que ha sido mi historia y mi trayectoria política. Puedo contestar sin ningún problema. La presidenta Bachelet es la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En función de esas actividades, ¿no es cierto?, y de su rol en tanto alta comisionada, imagino ha llevado adelante esta conversación. Ya, pero una cosa es la reunión y otra es la actitud que uno puede ver de la expresidenta Michelle Bachelet. Quiero preguntarle a usted, cuando ve a Michelle Bachelet sonriendo, y uno podría incluso decir que estaban riéndose, digamos, con el presidente Nicolás Maduro, en momentos cuando ella misma, como alta comisionada, dijo que se estaban violando los derechos humanos en el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted comparte en qué parte de esa reunión uno puede pensar que hay una especie de sonrisa, de complicidad con alguien que, según ella misma, es violador de los derechos humanos? No creo que sea procedente calificar ese tipo de intenciones, menos si uno no tiene toda la información referida a lo que fue esa reunión. Me parece un salto demasiado grande poder relativizar el juicio que ella ha hecho a través, ¿no es cierto?, de los informes, de los sendos informes que el alto comisionado ha hecho respecto a la situación de crisis humanitaria y de derechos humanos que hay en Venezuela, y poner en cuestión ese tajante informe respecto de una imagen, de una fotografía. ¿En qué contexto se explica la sonrisa, por así decirlo, la informalidad, un buen trato? Yo me imagino que ella, como ha sido víctima directa, ella y su familia, de las violaciones de los derechos humanos, uno imagina una actitud severa, adusta, y se lo pongo en un escenario hipotético. Usted, si es presidenta, ¿se imaginaría con una persona como Augusto Pinochet en una reunión sonriéndole a Augusto Pinochet? Pero es que me parece, francamente, hipotético, Matías... No, pero es que hay hipótesis. O sea, de verdad, me parece que es como tratar de encontrar una manera de justificar algo que está completamente fuera de lugar. O sea, creo que, de verdad, en honor también un poco como a la seriedad de estos análisis, creo que es muy importante dejar claro acá lo más relevante, que es justamente el juicio que ha hecho la alta comisionada de los derechos humanos sobre la situación de ese país. ¿No le llamó la atención una sonrisa con un dictador acusado de violar los derechos humanos hoy? O sea, la verdad es que no creo que merezca mayor análisis que el que ya hemos señalado. Paula Narváez, ¿está de acuerdo con las elecciones en 2 días?
10 y 11 de abril, o incluso, como algunos están proponiendo, separar las elecciones y aplazar las municipales para el mes de mayo, por ejemplo? Entiendo que el debate está en el Congreso y lo que a mí me parece fundamental es encontrar una solución para que justamente se pueda cuidar la salud de las personas, que me parece fundamental, de los y las electoras, junto con, por supuesto, el derecho a votar. Si es hoy día el mejor camino son los 2 días, bueno, yo espero que en el Congreso se dé ese debate y se apruebe ese proyecto. Entiendo que en comisión mixta esta semana. Creo yo, los otros temas de la contingencia, que lo conversábamos con el ministro de Hacienda recién. ¿Es partidario usted del tercer retiro del 10% de las AFP? Mire, esto no es tan negro-blanco, no es tan binario. ¿Ah? Hay un tema de fondo que tiene que ver con una situación precaria de ingreso de las familias en este momento producto de una crisis económica severa, que es la que estamos viendo producto de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Y se arregla eso con un tercer retiro? Considerando que la mayor cantidad de las personas que están con problemas probablemente ya no les quedan ahorros. Bueno, pero la gran clase media, que hay que pensar, está bien, hay un grupo importante de trabajadores que ya no tienen ingresos, o sea, que ya no tienen ahorros previsionales, pero hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que caben en esa clase media que también están muy complicados. Hay gente que ha tenido que vender auto, que ha tenido que cambiarse de casa y probablemente irse de allegado a alguna casa de algún familiar, ha tenido que postergar consumos porque no tiene las capacidades para hoy día poder, o sea, para poder consumir lo que requiere. Entonces, de verdad creo que hay que ponerse como en los zapatos y de las personas que realmente están sufriendo esta situación y que además esta necesidad de tener que plantearse un tercer retiro tiene que ver con una incapacidad del gobierno, de verdad, de haber ido en una solución mucho más directa, más decidida a las familias con recursos públicos y no con esta suerte de gradualidad o de condicionamiento en todos los... No, el mismo IFE. Falta usted, porque, por ejemplo, los análisis internacionales hablan de que Chile es una de las economías que más ha ido en ayuda a sus ciudadanos, dicho por organismos internacionales. Sí, el FMI plantea que Brasil, Perú y Chile han sido uno de los países que han tenido mayor gasto público, medido de maneras que uno podría empezar a analizar más en detalle. Pero lo que digo en esto, más allá de compararnos con otros países, miremos la situación de Chile hoy día y yo no estoy necesariamente pensando en que haya que diseñar cosas nuevas, sino que probablemente este ingreso familiar de emergencia pudiese ser con una cobertura mucho mayor, no condicionada a una serie de variables, ¿no es cierto?, que son difíciles, primero de seguir, segundo de poder fiscalizar, tercero de poder, para las propias personas, ¿no es cierto?, saber si aplican o no aplican. Entonces, un ingreso familiar de emergencia con mayor cobertura, un ingreso familiar de emergencia con mayor mayor tiempo durante este año, con mayor extensión, de manera de disminuir incertidumbre, de también con eso contribuir a controlar la pandemia y el contagio. Creo que el gobierno puede hacer mucho más. El propio ministro, escuchaba un poquito antes, reconoce que hay capacidad de endeudamiento en Chile, tenemos un endeudamiento bajo, tenemos la capacidad, por lo tanto, de hacer un poco más de gasto fiscal. Somos un país con el riesgo país más bajo también. O sea, tenemos unas condiciones económicas que nos hacen sentido con la realidad límite de las familias en la precariedad con que están teniendo que enfrentar este otoño que viene y este invierno. ¿No se opone entonces al retiro del 10% usted? En caso de que el gobierno siga, digo yo, enterrando el cofre en el patio, no va a quedar otra. Paula Narváez, ¿hay que terminar con las AFP? Le dejo planteada la pregunta, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta ya aquí en Estado Nacional y habíamos dejado planteada la pregunta, ¿cierto? Estamos con la candidata del Partido Socialista, candidata presidencial Paula Narváez. Yo le pregunté, Paula, si hay que terminar con las AFP y le doy un dato. Hay un proyecto en el Congreso, ¿cierto?, presentado por un grupo de senadores que busca derogar el decreto 3500 y nacionalizar los fondos previsionales de las AFP. ¿Le gusta esa idea? Mire, yo creo que el proyecto de ley que plantea también una separación o la reforma propuesta que plantea una separación de funciones entre la administración de las cuentas y la administración de las inversiones, o más bien el hacer las inversiones, pareciera ser un camino bastante sensato, que es tener, ¿no es cierto?, un ente único que sea el que se preocupe de administrar las cuentas. Eso disminuye de manera importante el costo por la administración y dejar a entidades que pudiesen ser las actuales AFP
o con un distinto nuevo nombre, ¿no es cierto?, pero que se preocupen de la inversión específica. Ya, pero de los usted fondos. entonces no está por que se terminen con las AFP. Si usted fuera Pero es que presidenta, me esta- refiero. modificar. Lo que pasa es que esta es Modificarla. esta sí, pero esta es una reforma bien de fondo. O sea, cuando yo digo la separación de funciones, acarrea o trae una importante transformación al actual ¿Y sistema. nacionalizar los fondos que hoy están administrados por las administradoras AFP? Mire, aquí yo creo que, a ver, sin lugar a dudas, si yo llego al gobierno, creo que tenemos que, ojalá, digo yo, se avanzara mucho más ahora en el actual proyecto que se está llevando adelante en discusión, porque ya esto no Sí. admite más dilación. O sea, está claro que es una necesidad imperiosa. Y que tampoco se entiende que el gobierno se haya demorado tanto, ¿no es cierto?, en la tramitación de este proyecto de ley. Quiero recordar también un poquito que el proyecto de ley que dejó presentada la presidenta Bachelet en su segundo gobierno tiene muchos de los elementos del actual proyecto que se está discutiendo. Se perdió ahí por lo menos 2 años preciosos y necesarios. Pero es un dato Sí, pero ese importante. proyecto tenía un porcentaje para las AFP, para la capitalización individual. Sí, no, sí, incluso se ha mejorado, sí está bien. Hay una propuesta de la oposición también de haber ido mejorando para llegar con este 6% a un fondo solidario y me parece importante. Entonces, quiero decir esto porque cuando tengamos un nuevo gobierno también tenemos un proceso constituyente y ese proceso constituyente es probable que tenga un fuerte impacto en materia de seguridad social y en materia, por lo tanto, de sistema de pensiones y, por lo tanto, va a haber que conversar de manera participativa, abierta, transparente. Deduzco que no es partidaria de la nacionalización de los fondos. A lo que voy es que principalmente creo que hay que abrir de manera transparente un debate mayor con Y en trabajadores y ese trabajadoras. debate, ¿usted sería partidaria de nacionalizar los fondos? Hay que analizar todos los No lo escenarios. descarta. Hay que conversar y analizar todos los escenarios. Ese inclusive. Todos los escenarios. Perdón, ¿usted tiene APB? Mire que mire, yo le voy a contar la historia. Mira cómo estamos aquí, nadie lo ¿Tiene ve. ahorro? No va a salir ¿Tiene sale de Chile. ¿Tiene ahorro voluntario en la Tuve AFP usted? un ahorro previsional voluntario de 3 millones de pesos hace, ¿qué le voy a decir yo? 4 años ¿Y atrás. por qué eligió la AFP para que la administre su plata? Una persona una persona conocida, primo de una amiga, que era un señor que hacía, este tipo de asesoría financiera, me dijo, ¿quieres ahorrar un poquito de plata? Sí, y él me sugirió, la verdad es que eso fue. Pero le quiero decir que lo estoy retirando. La está retirando. Sí, por circunstancias actuales. Pasemos. Ya, para poder usarlo, digamos. Sí, porque necesito el dinero. Pero para pagar la ya. campaña. Pero no tengo una PD permanente, ¿me entiendes? Ah, sí, perfecto. Ya, por eso le dije que iba a contarle algo que Muy era bien, muy bien, privado. muy bien. La doméstica. La confesión de Paula Narváez. Paula, pero para poder tomar las decisiones, ¿cierto?, que usted está diciendo que haría como presidenta, hay que primero ganar las primarias de la oposición. ¿Usted está por primarias abiertas para definir el candidato o candidata de toda la oposición, incluyendo, por ejemplo, al Frente Amplio? Yo he dicho desde el principio que estoy primero por un debate de ideas. Eso que se dice rápido es súper profundo y por eso he dicho también que vamos a hacer una convocatoria a los candidatos del centro y de la izquierda, que hoy día están en carrera, a que tengamos una conversación sobre mínimos comunes para un posible programa. Yo creo que si logramos un acuerdo en ese sentido, también podemos lograr un acuerdo de unas primarias amplias. Incluyendo, por ejemplo, a Daniel Jadue del Partido Comunista. Yo no establezco ningún tipo de exclusión a priori. Me parece importante e interesante que esta segmentación que tiene el centro y la izquierda se pueda disminuir. ¿Y Pamela Giles también la incluiría en esa primaria? Yo digo que a todos y todas quienes podamos ponernos de acuerdo en unos mínimos comunes que nos permitan pensar en proyectar un gobierno de unidad. Ya, pero usted, sabiendo y viendo lo que ha postulado, lo que postula públicamente Daniel Jadue o Pamela Giles, ¿usted podría ponerse de acuerdo en esos mínimos comunes con ellos? Y, por ejemplo, si saliera alguno de ellos en la primaria de la oposición, votar por presidente por Daniel Jadue o por Pamela Giles. A ver, creo que en democracia se tienen que honrar los acuerdos. Cuando digo no exclusiones a priori, digo no exclusiones a priori de nadie, porque hay que hacerse cargo de las palabras que uno usa. Uno no puede decir, sí, hasta aquí nomás, un poquito más allá no me gusta, a modo, ¿no es cierto?, de lo que a uno le convenga. No me parece que así sea y, por lo tanto, uno concurre a unas primarias y se hace cargo del resultado de esas primarias. Paula Narváez, ¿cómo califica usted, o nota, o bueno, malo, suficiente, irregular, lo que sea, el manejo de la crisis sanitaria completo del gobierno del presidente Piñera? Mire, con luces y sombras. Yo creo que hay importantes luces, me parece que, pero hay también muchas sombras. Pero las luces, pongámonos en lo positivo.
En lo positivo me parece importante la capacidad de respuesta que hubo para reconvertir camas, la capacidad que hubo de proveer, ¿no es cierto?, de ventiladores. Me parece que fue un punto, digamos, muy fuerte. Hoy día, en el último tiempo, lo que ha sido el proceso de vacunación, quiero hacer un énfasis en dos aspectos. Uno, en el hecho de que tengamos vacunas, ¿no? Eso es muy importante. Pero segundo, por cierto, hacer un reconocimiento a la red pública de salud, sobre todo al nivel de atención primaria, que han sido de una capacidad de respuesta que todo el mundo se los ha reconocido, pero creo que hay que hacerlo. Y aprovechando, hacérselo a los trabajadores y trabajadoras, y antes de un 8 de marzo, a las trabajadoras de la salud. 70% del sector salud son mujeres. Y a ellas les quiero hacer un reconocimiento porque nos han cuidado durante esta pandemia. Muy cortito, Paula Narváez. Pero me faltaron las sombras. Eso es lo que quería preguntar. Las sombras. Las sombras, creo yo, primero, el haber dejado quizás fuera la capacidad de diálogo con actores claves para el manejo de la pandemia. Por ejemplo, justamente el nivel local, yo creo que alcaldes y el nivel... ¿Se corrigió eso? El tiempo, pero se demoraron, entonces fue tarde. Creo también que escuchar más a la comunidad científica, al colegio médico, eran elementos también que forman parte del diálogo para la toma de decisiones. Y también creo el aspecto que ya conversamos, que es la asistencia, digamos, el apoyo económico, financiero a las familias, que fue deficitario, fue tarde. Y yo creo que lamentablemente esto ha acarreado todo esto que sean los trabajadores que financien de sus bolsillos esta crisis. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, la nueva Constitución usted ha dicho que tiene que ser feminista y usted se ha declarado como una candidata feminista. ¿En qué se va a notar eso, por ejemplo, en su programa de gobierno? Mire, varias cosas. Primero, porque considero que la igualdad de género hoy día es una materia absolutamente pendiente en Chile como en el mundo. En Chile tenemos brechas de género en todas las áreas de la vida, en todas. Brecha salarial, brecha en el ámbito, por supuesto, político. Creo que hay una condición, situación y posición de las mujeres que sigue siendo discriminación. Este es un programa de gobierno que tiene que corregir esas brechas. Y se corrige no solo con discurso, se corrige, por ejemplo, con presupuestos sensibles al género, y para eso existen mecanismos, metodologías que se aplican. Y, por supuesto, creo también con algunas políticas directas, como un sistema nacional de cuidados. Ese sistema nacional de cuidados rompe con esta rígida división sexual del trabajo que le ha significado a las mujeres tener la sobrecarga del cuidado y, por lo tanto, con eso impedir el pleno goce de ejercicio de derechos en los otros ámbitos. Creo que eso es fundamental, y agregando a esto un sistema de protección social que las ponga en el centro a las mujeres con una renta básica ciudadana que se parta focalizando en mujeres para protegerles el ingreso. ¿El hecho de ser mujer le da una ventaja por sobre los candidatos hombres? Bueno, la verdad es que durante demasiadas décadas de historia esto ha sido más bien una desventaja. La política es tremendamente machista, sigue siendo hoy día tremendamente machista. Pero las mujeres unidas, y además con un lenguaje que yo creo muestra el compromiso y la convicción que tenemos por realmente hacer que este mundo sea paritario y con una igualdad sustantiva, creo que en los tiempos que corren son muy importantes. Paula, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Y muy contenta con que esté en el canal público. ¿Cierto? Comparto con ustedes. Muy contenta yo también. Muchas gracias, Paula. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Italana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos